Voy a tener abierto el Facebook por si alguien no se puede conectar. Yo había puesto el link del evento. ¿Será necesario que lo actualice? Sí, ahorita lo actualizamos. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos los que nos siguen a través de Duro la Atención Médica Digital. Hoy, muy contentos, pues abordaremos el tema de bioética en el manejo del paciente con COVID-19 con una experta en el tema, con bastante preparación, la doctora Angélica García Avilés, quien es médico general, cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud, especialidad en Salud Pública, doctorado en Bioética y Nutrición Clínica, follow en trastornos de la conducta alimentaria, un diplomado en cuidados paliativos y pues bueno, doctora, la saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Oscar? Gracias por la invitación. Estamos muy bien. Muchas gracias y sobre todo agradecida por la oportunidad de mencionar la bioética precisamente en esta pandemia que nos ha pegado a todos y nos ha tomado ahora sí que de manera inesperada durante este 2020. Y pues bueno, a través de la bioética también se puede atender a los pacientes y a las personas y a las familias. Claro que sí, un aspecto bastante importante que con todo digamos, dilema de buscar el mejor tratamiento clínico, a veces esta parte emocional, esta parte de conducta la dejamos un poquito a margen, pero que ahorita, como vamos a ver, es demasiado importante en el tratamiento pues de todas las patologías y en especial en una que tiene tanta repercusión como lo ha hecho el COVID-19. ¿Pudiera hablarnos un poquito, doctora, sobre qué es la bioética para entrar en contexto? Claro que sí. La bioética de repente puede ser vista por las personas como algo como muy lejano, como decir, ay, la ética es parte de la filosofía y la filosofía es para los que les gusta estar leyendo y estudiando, pero en realidad la ética es parte de la filosofía y la ética es lo que luego andamos buscando siempre en la vida. Cuando vamos, por ejemplo, a surtir gasolina, buscamos que nos den litros de a litro. ¿Y qué estamos apelando cuando vamos a la gasolinería y que nos den litros de a litro? Honestidad. ¿Y qué es la honestidad? Un valor. ¿Y qué es el valor? Es parte de la ética. Entonces, en nuestra vida diaria realmente estamos apelando siempre a la ética del carnicero, a la ética del gasolinero, a la ética del tránsito, a la ética del gobierno, a la ética del médico, a la ética del otro. Y esa ética está conformada por valores y por principios. Y entonces todo esto tiene que ver y se relaciona de manera muy directa también pues con la moral. Entonces, eso lo que luego vemos como tan lejano, como que esa ética de la filosofía y de la ciencia y de cosas que a veces pensamos que es tan trascendente o a lo mejor como tan difícil de comprender, es realmente algo a lo que estamos apelando todo el tiempo, a la ética del otro, al valor del otro, al lugar que el otro me dé, a la dignidad que el otro me reconozca como ser humano. Entonces, si aplicamos esa ética a la vida, hablamos de bioética. ¿Y qué es la vida? ¿O dónde está inmersa la vida? Bueno, pues está en el medio ambiente, está en el proceso salud-enfermedad, está en la justicia distributiva. Y cuando hablamos de COVID-19, se nos viene todo esto encima, porque entonces decimos, ¿de dónde viene el virus? Ah, bueno, es que hubo personas que estuvieron consumiendo murciélagos y a partir de ahí hubo mutaciones y hubo situaciones que tuvieron que ver con el desarrollo del virus. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el orden natural del medio ambiente no fue respetado y entonces hubo algo que detonó en alguna anomalía, ¿verdad? Y cuando entonces ya detona todo esto, pues necesitamos atención porque entonces ese virus que no era como natural pasa al ser humano y nos pone en un escenario inesperado, en una pandemia, en la que todos hemos sido víctimas, pero también victimarios. Y de donde esperamos mínimamente que, pues ser atendidos, tener la oportunidad de ser atendidos cuando se nos requiera, de que nos den respuestas, de que nos den certezas, de que nos den oportunidades. Y entonces, en ese campo tiene que ver la bioética, en esa oportunidad. Entonces,
La pregunta específica, contextualizando, ¿qué es la bioética? Bueno, pues es la ética aplicada a la vida. Ya dijimos, la ética está basada en valores y en principios. Y esos valores y principios son los que nos hacen estar en ese ambiente de humanismo, en ese ambiente de colaboración, de solidaridad, porque son valores inherentes a los seres humanos y que nos hacen ser diferentes y que nos hacen sobrevivir ante situaciones inesperadas. Y esta es una situación inesperada, y esta es una contingencia. Y entonces por eso la bioética tiene que ver en este escenario en particular. Claro que sí. Digamos que el hecho de esa conducta del ser humano hacia su relación en el tratamiento de estos padecimientos que tienen que ver con la vida, el incluir este tipo de valores, no tener un trato frío, ¿verdad? No darle calidez, darle calidad de humanismo, además a la atención médica para restablecer la salud, no solo a un nivel corporal, ¿verdad? Sino también mantener esta parte emocional estable, ayudar al paciente y a su familiar a estar tranquilos, que pues bueno, como hemos visto durante esta pandemia, ahora sí que todos hemos perdido esa tranquilidad por alguna u otra manera, ya sea la ansiedad de si hemos tenido el contacto o no, la ansiedad por estar sometidos al encierro, por cómo hemos cambiado en todos nuestros hábitos. Entonces, al acudir con ya digamos, esta crisis emocional, a recibir atención, el hecho de recibirla con calidad humana, con valores detrás de ese tipo de atención, pues bueno, se convierte en algo bastante importante. Doctora, en esta pandemia ha tenido un papel importante. ¿Pudiera hablarnos en qué situaciones ha visto que ha tenido más relevancia la bioética en el manejo de la pandemia? Sí, bueno, la bioética tiene que ver en el día a día. A veces no somos conscientes de eso, pero estamos inmersos en esas decisiones bioéticas o en esos dilemas bioéticos, aunque a veces no los tengamos tan encuadrados o tan definidos como tal. Ejemplos. En esta pandemia, ¿qué pasa cuando un paciente te dice, yo no quiero que llegado el momento me intuben? Entonces, ¿qué dice el médico? Oiga, pero a lo mejor lo va a necesitar. Y el paciente dice, pues quizás sí, pero yo le estoy diciendo que yo no voy a querer que llegado el momento me intuben. Y entonces nosotros médicos, nosotros personal de salud, que fuimos formados para salvar vidas, de repente nos ponemos en un escenario, o el paciente nos pone en un escenario de, ¿qué haces? ¿Respetas la decisión de la persona que te dice, no quiero? Y que tú le ves que puede tener ciertas posibilidades de sobrevivir al ser intubado, o respeta su decisión. Y eso tiene que ver con la bioética. ¿Qué parte? La autonomía. El paciente que te está diciendo que no quiere ser intubado llegado el momento, ¿tiene autonomía? Si tiene autonomía, entonces la respetas, porque todos tenemos el derecho a rechazar el tratamiento, en este escenario o en cualquiera. Y entonces nosotros como personal de salud podemos hacer uso de esas estrategias de convencimiento para hacerle entender a la persona que por su beneficio podemos ofrecerle alternativas. Pero la persona puede decir, no quiero. Y si no quiere y está en ejercicio de su autonomía porque está consciente, porque es mayor de edad, porque está en pleno uso de sus facultades mentales, pues entonces el paciente puede rechazar el tratamiento. Y eso es bioético. Y entonces, ¿qué dice la ley? Que se le debe de respetar. ¿Qué dice? ¿Cómo te vas a sentir tú desde tu punto, desde la cuestión profesional y ética? No estás fallando. Como personal de salud no fallas, porque tú estás ofreciendo lo que tienes y lo que puedes, pero al mismo tiempo estás respetando la autonomía del otro. Entonces, esos son escenarios en los que nos ubicamos en la pandemia y en la que a lo mejor conscientemente no decimos, estoy en un escenario de dilema bioético, pero lo estamos. Claro que sí. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es en ese mismo paciente que te dice, yo no quiero ser intubado, de repente el personal de salud piensa, bueno, ¿y si le pregunto a la familia?
A lo mejor la familia me va a decir, no, haga lo que pueda, hágale la lucha. Y entonces, ¿qué es más ético? ¿Respetar la decisión del paciente o ignorar la decisión del paciente y hacerle caso a la familia e intubar? ¿En qué momento estás más apegado a la ética? ¿En una o en otro escenario? Entonces son dilemas que luego se nos pueden presentar como personal de salud y que se han presentado. Entonces aquí el punto es, ¿qué está pasando? ¿Qué está Claro, pasando todos los días en estos escenarios COVID o en estos escenarios en los que de repente, insisto, no estamos conscientes de que estamos tomando decisiones que tienen que ver con esa ética médica, con esa deontología, con esa bioética? Y a veces cuando no sabemos qué hacer, pues entonces podemos acudir a los comités hospitalarios de bioética cuando hay oportunidad. Pero hay ocasiones en las que no podemos acudir a los comités, porque son decisiones que tienes que tomar en minutos, porque son cuestiones de vida o muerte. Y cuando eso sucede, la ley dice que éticamente se permite algo que se llama privilegio terapéutico, y que es la decisión del personal de salud en situación de urgencia. Y aquí no necesitas ni la decisión del paciente, ni la opinión de la familia para actuar. Entonces, todo eso tiene que ver con la deontología médica que está pegada a la cuestión ética y que tiene que ver con la bioética. Pero a veces no estamos conscientes de eso. Pero si nos fijamos o si nos hacemos un poquito de introspección o recordamos estas situaciones o estos escenarios, nos damos cuenta de que es más común de lo que realmente pensamos. claro que sí, algo bastante cotidiano en el actuar médico, más cuando estamos ahí, ahora sí que frente al paciente, frente a las situaciones con los familiares, lo tomamos más como, ahora sí que de acuerdo a lo que nos esté dictando en ese momento el sentido común, pero pues bueno, gran parte de lo que nos ayuda a ir creciendo en el contexto de la bioética, pues es el saber que de cada situación que nos ponga, digamos, que ponga en tela de juicio nuestras decisiones, debemos hacer un análisis al terminar esa situación para enriquecer, para determinar, y que para eso pues tenemos los consejos que si bien pueden ayudarnos en ese momento, si la decisión tuvo que tomarse sin ese apoyo, bueno, se podrá valorar después mediante el análisis en retrospectiva para ir también determinando protocolos de bioética. Quisiera preguntarle también sobre cuál ha sido el mayor reto que usted vio en esta pandemia al que se enfrentó esta área. Es decir, a mí me tocó ver la parte de la guía de bioética para prepararnos por si hubiese una sobresaturación de los servicios de salud, y ese me pareció, desde mi punto de vista, ¿verdad?, el mayor reto, pero quisiera saber usted, con su pericia, ¿cuál es el que considera, qué es lo que vio que fue el mayor desafío? Bien, pues te comento, doctor, que todos los días estamos ante escenarios que tienen que ver con la bioética, pero no somos conscientes. En esta pandemia, sin embargo, cuando escuchamos como población general la palabra bioética, fue precisamente cuando salió esta guía. Y entonces escuchamos que salió la guía y vimos en los encabezados de los periódicos. Se va a tener que decidir en función de la edad a quién se le da el respirador y a quién no se le da el ventilador, ¿no? Y la edad va a ser un factor decisivo. Y entonces, ay, quieren matar a los viejitos y se quieren deshacer de los adultos mayores, y etcétera. Entonces, ahí es donde yo creo que en esta pandemia mucha gente escuchó por primera vez el término bioética. Y eso, pues no fue como que tan agradable, porque muchas personas que nunca habían escuchado de bioética y que no se relacionan con el área de la salud, pues han de estar pensando, ay, pues esos de la bioética nada más están pensando en cómo quitarse de encima a la gente, ¿no? Y pues la verdad es que de lo que se veía en los periódicos, pues es un extracto de un párrafo, de un documento que se presentó como propuesta, porque cuando lo dieron a conocer todavía ni siquiera era un decreto ni era un documento oficial, era una propuesta, pero que es una propuesta que se ventiló a los medios y que estaba ya
al público en general, y que si no estás empapado con los términos, y que si no estás empapado con lo que es la bioética, y lo lees o escuchas esas cuestiones, dices, bueno, pues ¿de qué se trata? Entonces, ¿la bioética está a favor de la vida o está a favor de la muerte? Entonces, yo creo que en esta pandemia uno de los grandes retos fue precisamente la publicación y difusión de esa guía, sin ser entendida en su cabalidad o en su totalidad. Porque sí nos puso en un escenario de muchos cuestionamientos, como a todo el personal que estamos participando de una u otra manera en esta área. Ya si analizamos esa primera propuesta y analizamos la propuesta final, pues bueno, hubo cambios. Hubo situaciones que se reconsideraron afortunadamente, porque sí, ciertamente había situaciones que dejaban como muchas situaciones diremos, al escrutinio público y al no entendimiento de lo que se pretendía, ¿no? Por ejemplo, decía que se iba a utilizar el azar. Y entonces se imaginaba uno que iban a estar ahí los médicos, iban a aventar una moneda al aire y iban a decidir quién, de acuerdo si era cara o cruz, a quién le iba a tocar el ventilador, ¿no? Y bueno, pues nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quedó luego en el colectivo público, y lo lamento mucho de verdad, porque la bioética va, como lo comentamos, va mucho más allá de eso. Pero creo que en este periodo, en estos meses de contingencia, es lo que nos puso en el escenario, y es lo que nos puso ahora sí que en un dilema como bioética en sí mismo, como para poder explicar y poder dar a entender qué es lo que realmente se pretendía con esta propuesta. Y que fue pues a nivel federal, creo yo que sí faltó que se consideraran otras opiniones, que se llegaran a otros consensos antes de darla a conocer. Y bueno, finalmente salió eso, un documento que es una guía, no un decreto, no una ley, sino simplemente una guía para reflexionar ante la toma de decisiones. Claro, y pudiéramos decir entonces que el mayor reto para la bioética ha sido familiarizar a la población y a los profesionales de la salud con los conceptos en sí y sobre todo, digamos, con el actuar médico basado en ellos. Sí, definitivamente. La bioética en realidad es una disciplina muy joven. Estamos hablando que es una disciplina que nació a mediados de los 70 y que ha ido poco a poco ganando terreno. Y ese poco a poco, pues comenzó en Estados Unidos, pero ha ido ganando terreno más allá en otros lugares como en Europa, como en Estados Unidos, y nosotros nos hemos quedado rezagados. Tan es así que la bioética como currículum, como parte de la currícula y la formación del recurso humano para la salud, pues no ha estado presente todavía. Entonces, a usted, a mí, cuando nos tocó estudiar, pues la bioética era un término que ni siquiera se utilizaba, ¿no? Quizá utilizábamos que si la filosofía de la medicina, la historia y filosofía de la medicina, pero no la bioética en su contexto general que pretende considerar estos factores de la historia, de la filosofía, de la ética, pero aplicadas ya a ese escenario clínico. Entonces, creo que sí, uno de los grandes retos es dar a conocer qué sí es la bioética y de qué manera bajar esos conceptos filosóficos, éticos, teóricos a la práctica. Y poner en ese escenario de que todos los días nos enfrentamos a esos dilemas y de que todos los días nos enfrentamos a esas situaciones bioéticas, y que si no tenemos la formación o no tenemos como esas situaciones que tienen que ver con estos puntos en particular, pues nos dificultan un poco más la toma de decisiones o no nos permiten terminar el día con un buen sabor de boca. A veces tomamos decisiones, nos vamos a la casa y decimos, híjole, ¿habré hecho lo correcto? ¿Pude haber hecho más? Debí de haber consultado a alguien, debí de haber puesto una nota en el expediente, y si cometiste un error médico, debí de habérselo dicho a alguien. Entonces, todas estas circunstancias nos ponen en
escenarios, pues, en los que a veces, insisto, no estamos tan conscientes, pero que son de todos los días. Si tuviéramos más esta formación, creo que esa toma de decisiones nos pudiera quedar un poco más clara, y cuando no nos queda clara, nos permitiría saber que existen comités hospitalarios de bioética en donde cuando hay oportunidad de consultarnos, pues nos pueden hacer tomar mejores decisiones. Claro, bastante importante saberlo. ¿Nos podría decir cuál es el teléfono o mediante qué medios podemos contactar al Consejo Estatal de Bioética? Horarios y en qué casos sugiere previo al actuar hacer consultas para el Consejo de Bioética. Okay. Vámonos primero a la cuestión operativa. Entonces, lo primero, antes de llegar al Consejo Estatal de Bioética, debemos de saber que en los hospitales debe de existir un comité hospitalario de bioética. Entonces, ahí los profesionales de la salud que están en la práctica clínica, tenemos en corto un comité hospitalario de bioética al que podemos consultar. ¿En dónde podemos encontrarlo? Bueno, les podemos preguntar en la dirección de los hospitales, les podemos preguntar en el área de calidad dónde está el consejo el comité hospitalario, y entonces hacer la consulta. Las consultas pueden ser ordinarias o pueden ser extraordinarias o expeditas. Hay veces que se tienen que tomar decisiones así, a la de ya. Y no se trata de mandar un oficio para invitar a todas las personas del comité, no. Cuando se tiene que tomar una decisión rápida con 2 o 3 personas, y ahorita en la pandemia, por ejemplo, nos podemos conectar por Zoom, conocer el caso y ayudar a la toma de decisiones. Entonces, eso es a nivel hospitalario, comités hospitalarios de bioética. Si en los comités hospitalarios de bioética no encontramos la respuesta o no está funcionando el comité hospitalario, entonces podemos ir al Consejo Estatal de Bioética. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Si ubicamos el antiguo Hospital General, ahí en Guadalupe, en la zona conurbada, entrando por la vidriera, ahí en esa parte es donde va a estar, es donde nos ubicamos, están nuestras oficinas, y estamos de lunes a viernes en horario generalmente a partir de las 8 de la mañana, en horarios normales, porque ahorita con estas contingencias no tenemos un horario fijo, desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Y si hubiera alguna situación particular fuera de esos horarios, tenemos una página de Facebook que se llama así, Consejo Estatal de Bioética. Y entonces ahí nos pueden mandar por mensaje directo alguna duda, alguna situación que quisieran ver de manera expedita, y entonces podemos orientarlos en ese momento y de manera directa y con toda la confidencialidad del mundo a través de ese Messenger del Facebook. Y ya veremos la forma de hacer ese contacto directo con los consultantes. El teléfono, pues también ahí lo tenemos en las oficinas, pero cada vez es menos usado. La verdad es que cada vez menos usamos el teléfono fijo y vamos más hacia las redes sociales. Entonces, yo creo que el Facebook es una excelente manera de contactarnos, de ir siguiendo nuestras actividades, de saber qué es lo que ofrecemos para capacitarnos, para formarnos en el área o para participar activamente de lo que hacemos. Entonces, la página de Facebook ahí está, así se llama, Consejo Estatal de Bioética Zacatecas, y con todo el gusto del mundo, ahí los podemos apoyar. Gracias, para cualquier persona que tenga dudas, pues bueno, ya saben, ahí a través de Facebook, ahí encontrarán la página. Doctora, el Consejo Estatal, o a través de esa página se pueden encontrar cursos o se puede encontrar material, contenido, digamos, para estar enriqueciéndonos en cuanto a este tema. Sí, en la página del Consejo subimos artículos, subimos también promocionales de cuando hacemos algún curso, o subimos alguna promoción de otras entidades que ofrecen cursos ahorita pues a distancia, o a veces cuando se podía o cuando se vuelva a poder presenciales. Y a veces nos piden materiales. Cuando nos piden materiales, generalmente nosotros los redireccionamos a la Comisión Nacional de Bioética. ¿Por qué ahí?
porque la Comisión Nacional de Bioética tiene un presupuesto muy importante para consultas bibliográficas. Ellos tienen la posibilidad de buscar en muchas bases de datos a nivel internacional, incluso artículos completos, no nada más abstracts, sino también artículos completos, y nosotros los redireccionamos ahí, y entonces hace la solicitud, ellos están trabajando todo el tiempo, no han dejado de trabajar ni un momento, y tú les dices qué artículo quieres, sobre qué tema quieres, ellos te hacen las búsquedas, te los mandan directamente a tu correo electrónico, te mandan el archivo o te mandan los links, y es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos consultas no nada más de la fase clínica, sino que también nos preguntan, por ejemplo, del área jurídica, o nos preguntan del área de medio ambiente, o de cuáles no somos expertos, ¿no? Entonces los direccionamos con ellos para que puedan tener mejor orientación. En cuanto a investigación, también el hecho de evaluar protocolos, de aprobarlos, me imagino que también se puede pedir asesoría, primero a nivel, como lo comenta, hospitalario, pero si ahí no hay alguna resolución también para ese tema, se puede acudir ahí al consejo. Sí. Sí, si tienen algún protocolo de investigación y no saben dónde acudir para poder aprobarlo, pueden ir directamente con nosotros y ya decirles en qué lugar les correspondería poder analizar ese protocolo. ¿Quién analiza los protocolos de investigación? Así como les dije que hay comités hospitalarios de bioética que se encargan de la parte clínica asistencial, también existen comités de ética en investigación. Los comités de ética en investigación deben de existir en las unidades académicas, en las escuelas donde se hace investigación con seres humanos, y deben de existir también en las unidades académicas o escuelas que hacen investigación con seres vivos, o en los hospitales donde hay campo clínico para realizar investigaciones. Entonces, en esos hospitales, por ejemplo, debe de existir el comité de investigación que ve la parte metodológica y el comité de ética en investigación que ve la parte ética de la investigación. Actualmente, entidades como CONACYT exigen que un protocolo de investigación con seres humanos tenga un registro de la Comisión Nacional de Bioética. Y este registro se otorga precisamente para que los comités de ética en investigación que están registrados den ese folio de autorización. Si existe una investigación que no tenga ese folio, CONACYT no los va a financiar. Y si existe alguien que haga una investigación, por ejemplo, de la industria farmacéutica, que no necesite financiamiento CONACYT y quiere publicar y no tiene el folio de la Comisión Nacional de Bioética, no publica. Okay. Porque las revistas de calidad, las revistas internacionales indexadas, piden la autorización de un comité hospitalario, un comité de ética en investigación. Okay. Entonces, así de importante es. Claro que sí, bastante interesante, y también de un tema no solo en el campo clínico como lo vimos en esta pandemia, sino que la investigación tenía que ir avanzando bastante rápido, y se llegaron a mencionar también dilemas éticos en cuanto a investigación. Por ahí no sé si estuvo enterada, uno muy sonado cuando algún investigador francés habló de probar la vacuna en África sin que hubiese ya sin que se hubiese completado todo ese protocolo, ¿no? De pedir a la población, pues, que se aceptara, etcétera. Entonces, también en esa parte de investigación, ¿cómo vio usted el área de la bioética durante la pandemia? ¿Conoce situaciones donde cree que se haya dejado un poquito de lado para facilitar digamos, el desarrollo de la vacuna, o el desarrollo de medicamentos, o el plantear nuevos tratamientos? Lo que te puedo decir, doctor, es que durante esta pandemia se ha hecho todo como más rápido, más en express. Como es una enfermedad que se está conociendo y es una enfermedad que requiere de respuestas rápidas para poder establecer protocolos de actuación más seguros, entonces se está haciendo haga de cuenta que están los comités hospitalarios de bioética en sesión permanente. Okay.
los de ética en investigación, perdón. Entonces están en sesión permanente. Los comités editoriales de las revistas indexadas están sesionando permanentemente y están recibiendo todo el montón de protocolos que les mandan de diferentes partes del mundo para publicar aquello que merezca ser publicado y que cuente con aquellos criterios que permitan pues establecer esos protocolos de actuación que ya mencionaba. Aquí en Zacatecas, aquí en México, también cuando nos han presentado protocolos de investigación que tienen que ver con la pandemia, también se está actuando fast track para que darle celeridad a esas revisiones y que puedan los investigadores empezar rápidamente a poder hacer esas investigaciones que aporten conocimiento, porque es lo que necesitamos. Estamos ante esta epidemia con muchas incertidumbres, estamos aprendiendo muchas veces por ensayo y error, pero también queremos hacerlo con responsabilidad, o sea que si vas a decir, voy a aprender por ensayo y error, sí, pero de algo que tenga una lógica para tratar las consecuencias, las complicaciones, la etiología directamente, el conocimiento del virus o el desarrollo de vacunas o el desarrollo de protocolos. Entonces, está actuándose revisión muy rápida, tanto por los comités de investigación que tienen que ver con COFEPRIS, como con los comités de ética en investigación que tienen que ver con bioética, para que las investigaciones puedan avanzar, nos den elementos, nos den conocimiento. Entonces, bueno, eso es doctor. algo que lo hemos visto. Ok, bastante importante también para que la población que nos esté escuchando sepa que todo se está haciendo dentro de un marco en el que lo que se busca es respetar la integridad humana, los valores y que precisamente todas estas teorías conspiradoras donde se habla de experimentos con raza humana, pues bueno, el área de la bioética elimina estas posibilidades, el área de la bioética se encarga de que este tipo de cosas no sucedan, no se repitan como en alguna vez, pues en algunas otras crisis que la humanidad ha pasado, pues bueno, se ha llegado a presentar, ¿verdad? Ahorita están trabajando también a la par para que todo protocolo, todo procedimiento, pues bueno, respete los valores humanos, respete ahora sí que ese derecho a la vida, que esas garantías individuales. Doctora, medidas que usted nos recomiende para mejorar la atención a la salud de acuerdo al área de la bioética. ¿Qué nos recomienda para dar una mejor atención aquí en los hospitales de Zacatecas? Bueno, pues entonces yo creo que volvemos a lo que ya me has preguntado y de lo que hemos estado hablando. Volver a esos valores, a esos principios, a esa deontología médica que nos hace buscar respuestas para primero que todo actuar y no hacer daño. Una de las premisas básicas de la ética médica es primero no hacer daño. Claro. Y es uno de los principios de la bioética. Primum non nocere, o sea, primero no hacer daño. ¿Y qué necesitamos para esto? Actuar bajo protocolos basados en evidencia. Entonces yo creo que una de las principales cuestiones que tenemos que tener para actuar con responsabilidad en estos escenarios es buscar actuar bajo esas evidencias que ya se han publicado y que nos van a permitir pues actuar en situaciones de prevención o en situaciones ya de urgencia o en situaciones ya de situaciones críticas, por ejemplo, pacientes en terapia intensiva. Entonces, primero, no hacer daño. Eso es lo primero. Y luego de eso, actuar con humanismo. No olvidarnos que somos personas trabajando con personas y que esas personas que están ahí con esta enfermedad, con este diagnóstico, en este caso de COVID, son seres humanos que tienen una historia, que tienen una familia, que están en una sociedad. Entonces, vamos a tratarlos como personas buscando su dignidad, buscando su confort, buscando su bienestar y su beneficio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? No olvidarnos nunca de que esas personas no son objetos, son sujetos de nuestra atención y que tienen necesidades de todo tipo, no nada más físicas. Tienen necesidades físicas, tienen necesidades psicológicas, tienen necesidades espirituales, tienen necesidades sociales. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos planos, no somos cuerpo nada más. Somos seres multidimensionales.
Tenemos mente, cuerpo, espíritu y estamos en una sociedad. Entonces, esa persona que tienes ahí y que estás tratando para salvarle la vida, llega un momento en el que también tiene un estrés que lo está quizá llevando también a complicarse más en las cuestiones físicas. Entonces, hay que atender la parte del estrés también. Tiene también necesidades espirituales, porque tiene miedo, antes tiene incertidumbre, o a veces se siente ya al final de la vida y de acuerdo a sus creencias, tiene esa necesidad espiritual de descansar bajo eso que siempre ha creído y bajo eso que espera después de la vida física. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos, adaptar nuestra atención para ciertamente atender la cuestión física, pero sin olvidar las otras dimensiones de la persona. Y si hablamos de la cuestión social, recordar que allá afuera está esperándolo una pareja, una familia, unos hijos, un trabajo. Entonces, estas personas que están adentro con esa enfermedad necesitan también comunicación. Y vamos a tratar de ser facilitadores, más que decir, no, 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 aquí lo que está usted es para salvarle la vida, le vamos a poner sus soluciones, le vamos a poner sus medicamentos, le vamos a poner su ventilador. Sí, pero antes de que lo conectes al ventilador, pregúntale, ¿quisiera usted hablar con alguien antes de que lo conectemos al ventilador? Porque mientras esté conectado no va a poder comunicarse. Está en una situación en la que a lo mejor pudiera su estado de salud ponerse un poquito delicado. Quisiera usted tener contacto con alguien y eso le dará mucha paz. Y a lo mejor esa es la última oportunidad que va a tener de contactarse con esos alguienes que formaron parte de su vida y que son parte de su historia. Entonces, esa parte humana, ese contexto social, no debemos de dejarlo de lado. Somos personas atendiendo personas, no objetos. Y alguien puede decirnos, ay, sí, pues para ti se te puede hacer bien fácil, ¿no? Estás ahí del otro lado de la pantalla diciendo, pero si tienes que actuar en situación de emergencia y tienes que tomar decisiones rápidas, pues sí, pero somos equipos multidisciplinarios. Entonces, hay que darle cabida a esos equipos multidisciplinarios para que mientras los que tienen que pensar en las soluciones y en las aminas y en el ventilador y en los parámetros y en etcétera, hay otras personas que piensen en esa otra parte y que también se atienda a esa otra parte. Claro que sí, muy importante no dejarla de lado. Platicábamos en la sesión pasada con el doctor Samuel, ahí donde tuvimos oportunidad de conocernos sobre esta parte de la iniciativa que él planteó ahí y de la que él es parte, la parte de la iniciativa de Unidos con Tabletas precisamente para mantener, digamos, esta parte social, esta parte más humana de la medicina latente a través del uso de estas tecnologías. Precisamente parte de este protocolo el del que fue parte, pues bueno, plantea esto, ¿verdad? Va a haber situaciones donde a lo mejor no se pueda, va a haber situaciones donde a lo mejor la toma de decisiones va a ser muy rápida, pero bueno, en medida de lo posible sí estar tratando de mantener a los pacientes en contacto con sus familiares, porque ahí estando en el campo ves que precisamente al hospitalizarse es algo que marca la pauta. Ellos se ponen en un conflicto muy grande porque saben que se van a aislar, porque saben que van a estar ya sin verse y entonces muchas veces eso es lo que los frena para tomar decisiones oportunas a ellos sobre su mismo tratamiento. El hecho de no creer tuvo también, recordemos, va ligado pues al estado de depresión, ansioso que tienen por haberse sentido ya abandonados, por haberse sentido que ya se quedaron solitos. Entonces, ¿qué considera sobre esta iniciativa? ¿Cómo digamos, la podemos catalogar respecto a un análisis desde la perspectiva de la bioética al hecho de buscar introducir la manera de conectar a los pacientes aislados con sus familiares que los están esperando ahí afuera? Bien, pongamos en contexto la propuesta de Unidos por las Tabletas,
porque a lo mejor hay personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista con el doctor Samuel Sevilla. Esta es una iniciativa que surge en el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, y que luego fue retomada en otros estados precisamente por las bondades que otorga esa comunicación a través de las tabletas y a través de otras estrategias que pretenden o han pretendido, que se siguen manteniendo, humanizar la atención a través de ese contacto directo. ¿Qué hicieron en el Hospital General? Los residentes, los médicos, el personal de salud en general, pues como sabemos, tiene que estar con su equipo de protección personal y pues no se le puede ver la cara, la voz incluso se escucha diferente, no se sabe con quién, el paciente no sabe con quién está tratando. Yo creo que de repente abre los ojos y pareciera que está como en un laboratorio, así como con alienígenas, casi casi, ¿no? Con astronautas. Y entonces ellos, primero que todo, optaron por pegarse en su equipo de protección su fotografía y su nombre, sí, para que pudieran los pacientes ver que esa persona que los atiende es eso, una persona que tiene un nombre y que tiene un rostro. Entonces ellos empezaron por esa parte. Y ya de ahí, bueno, parece algo tan simple, pero que es importante. Lo otro que hicieron ellos fue utilizar tabletas, utilizar la tecnología, como ya se había visto la experiencia en otros países, para que los pacientes que estuvieran en estado crítico o que tuvieran ya ciertos días de hospitalización y que necesitaran tener comunicación con la familia, establecieran un contacto importante a través de estas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo se estuvo apoyando mucho en personal de enfermería, de trabajo social, para que fueran y llevaran las tabletas y que hicieran conexión allá afuera con la familia en un momento determinado, dándole preferencia a esos pacientes en fase crítica o a esos pacientes que iban a ser intubados en un corto plazo. Entonces, esto se vio que se disminuyó mucho los niveles de estrés en los pacientes y en las familias de los pacientes. Hubo momentos en que, además de facilitar la toma de decisiones, pues esa comunicación sirvió para despedirse, sí, para un último mensaje, porque estaban esos pacientes ya en una situación tan crítica que se veía venir un final. Pero se humanizó también esa parte y se dio la oportunidad de que esas personas no murieran completamente en esa sensación de abandono. Porque es eso, es una sensación, realmente la familia está afuera, está al pendiente, está esperando, pero acá adentro, en el covitario, los pacientes no se dan cuenta. Entonces, esa iniciativa de Unidos por las Tabletas, a mí me parece excelente y ojalá que pudiéramos tener el apoyo y la sensibilidad de las autoridades para que algo tan sencillo pueda cambiar la perspectiva de las familias y de los pacientes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tabletas. Necesitamos personal que esté capacitado para dar esa contención en el momento que se necesita, la orientación y ser facilitadores para esa comunicación paciente-familia en momentos críticos y ser moderadores de esas situaciones que pudieran llegarse a presentar. Yo creo que se puede y creo que puede ser una diferencia muy importante en esa humanización de esa fase de la enfermedad de las personas. Yo sé que ustedes en Dulon tienen toda la iniciativa para llevarlo a cabo aquí en Zacatecas. Y bueno, también sé que hay personas, sabemos personas que estamos dispuestas a colaborarles. Entonces, pues, a tocar puertas y a picar piedra para que esto sea una realidad, ¿no? Claro que sí, esperemos que podamos llegar ahora sí que a las personas indicadas que permitan y que faciliten que una iniciativa como esta pueda implementarse aquí en nuestro estado, que los pacientes y los familiares que se han visto afectados en esta pandemia, pues bueno, mejoren las condiciones que aquellos que aún no han sido afectados y que a lo mejor desgraciadamente llegarán a hacerlo en un futuro. Sepan que de alguna manera van a continuar en contacto con sus familiares, que lleguen ya con una parte de tranquilidad, pues ahora sí que nos permita agilizar el proceso, que a ellos les facilite tomar decisiones y sobre todo
pues bueno, que humanice más la práctica médica para que se despejen bastantes mitos que hay girando en torno de esta enfermedad, girando en torno de estos hospitales y que, bueno, lo vemos en la práctica diaria, lamentablemente, pacientes muy graves que están tocando puertas a través de todos los hospitales privados, de todos los consultorios privados, con tal de no acudir a la institución porque saben bueno, piensan que ahí ya será el último lugar al que van a acudir, piensan que los van a tratar mal, piensan que será la última vez que verán a sus familiares. Y entonces eso a la vez nos aumenta riesgos, nos aumenta movilidad, nos aumenta exposición también por parte del personal de salud y sobre todo el paciente llega ya en un estado muy deteriorado de salud hacia la institución que al final de cuentas no siempre se puede recibir la atención, ya sea por saturación en el medio privado o bien simplemente porque no se cuenta con los recursos. Pero lo que les puedo decir a todos es que las instituciones son buenos lugares donde se pueden atender, son lugares donde van a recibir la atención con calidad y calidez por parte de las personas que ahí laboramos y bueno, si podemos colaborar y como usted dice, trabajar hasta llegar a implementar esta iniciativa para todavía darle un plus a las instituciones, para todavía darle más calidad y darle más calidez a la atención hacia los zacatecanos, pues bueno, ojalá podamos hacerlo así. Tanto en cooperación nosotros como empresa, pues bueno, moviéndonos ahí en lo que podamos colaborar, ¿verdad? Y personalmente, pues bueno, como profesional de la salud que se desenvuelve ahí en el medio hospitalario, pues bueno, ver que los pacientes reciban un trato más cálido y sus familiares también estén más contentos con el trato que puedan llegar a recibir. Entonces, ojalá esta propuesta llegue a las personas necesarias, ojalá obtengamos esa apertura necesaria en tanto por parte de autoridades y por parte del personal que se verá, pues bueno, ahora sí que involucrado, ¿verdad? En este proceso, tanto los médicos por estar informando cuál paciente entraría a la, digamos, a una situación crítica, cuál paciente ya lleva más tiempo hospitalizado, cuál paciente está ansioso y requiere consuelo por parte de sus familiares para que todo este proceso, pues bueno, pueda funcionar como, pues ahora sí que de la mejor manera. Así es. Ojalá, ojalá yo hago votos para que así suceda, porque estamos hablando del bien común. Estamos hablando de calidad de vida y en momentos también estamos hablando de calidad de muerte. Y a veces no pensamos en esa calidad de muerte. Entonces, la comunicación, el consuelo, el acompañamiento, el alivio a ese sufrimiento espiritual es parte de esa calidad en el morir. Y si estamos hablando de personas que están en esa última etapa de su existencia y podemos hacer la diferencia, ¿por qué no serlo? Yo Claro. creo que cuestiones burocráticas, administrativas, salen sobrando en este sentido. Es cuestión de querer, de ponernos las pilas, de ver cómo sí se pueden hacer las cosas para que sucedan. En lugar de buscar el cómo no, o buscar las trabas, o estar imaginándonos y elucubrando qué pretenderán con las tabletas y qué pretenderá este grupo que lo propone. Y querrán salir en la foto como nosotros o querrán, no, queremos ser la diferencia, queremos apoyar en ser la diferencia. Y ojalá que se vea de esa manera, ¿no? Claro que sí, ojalá pueda ser posible. Doctora, por no parte de nuestra audiencia, la doctora María Gracia Castro, saludos doctora, si aún está ahí con nosotros, un gusto saber de usted que está siguiendo nuestras transmisiones. Nos dice Saludos, doctora. que si puedo preguntarle sobre un libro básico que recomiende para que los médicos inicien a leer sobre bioética. Sí, hay un libro que se llama, como comentaba al principio de la plática, Primero no hacer daño. Ese es un libro muy, muy práctico que le va a gustar mucho a los clínicos porque es un cirujano que está narrando cuáles fueron sus experiencias a partir de reconocer sus propios errores clínicos y las consecuencias que tuvieron y
Y entonces, a partir de la experiencia de ese cirujano, es un cirujano inglés, incluso hay una película que se llama así, El cirujano inglés, y así se llama, Primero no hacer daño. Ese es un libro que yo creo que es de muy fácil lectura y comprensión, porque nos ubica en escenarios clínicos reales, y yo creo que ese es así como de manera general. Si ya nos quisiéramos nosotros involucrar en la lectura, por ejemplo, relativo al principio de responsabilidad, pues podríamos estar hablando del libro de ese, precisamente, el principio de responsabilidad, y podríamos estar hablando también de los libros de deontología médica, o podríamos estar también buscando a Buchan Childress con, con los principios de la ética médica, que así se llaman, y ellos son los autores, Buchan y Childress, que son los que estuvieron hablando del informe Belmont en la época de los 70s, y donde se dio origen precisamente a muchas de las cuestiones que estamos hablando ahora sobre bioética. O podríamos leer a Potter, también en el Puente hacia el Futuro, entonces también pudiéramos leerlo a él. O podríamos ver o buscar artículos como más en ética de la investigación. Por ejemplo, podríamos estar buscando los documentos de la CIOMS, que son las pautas éticas para la investigación con seres humanos, donde son 25 pautas éticas que nos van a ubicar precisamente en cuáles son lo que nos va a guiar en este tipo de investigaciones. Entonces, por ejemplo, Buchan y Childress nos van a ubicar en la parte clínica, y en ética de la investigación podemos buscar la artículo de la CIOMS con las pautas éticas para la investigación con los seres humanos. Y para abrir boca, le digo así como para empezar al área de la bioética, podríamos buscar Primero no hacer daño. Bien, muchísimas gracias, doctora, por esa recomendación. Creo que, bueno, hemos abordado de muy buena manera, bastante grato haber tenido esta conversación por parte de nuestra audiencia. Yo creo que vamos allá a despedirnos y llegar a ver alguna pregunta. Bueno, ahí igual pueden dejárnosla en el chat, pueden compartir después el video con personas que les llegara a interesar el tema, y bueno, con gusto ahí a través de la página pueden contactarnos, con gusto a través ahí de la página, pues podemos resolver cualquier duda. Nosotros seguimos en comunicación con, con todos los médicos con quienes colaboramos, con todas las personas que a través de la página ahí nos siguen. Siempre tratamos de mantener ahí la comunicación, así que no se pierda. Doctor, ¿algo que quisiera agregar para despedirnos? Sí, yo creo que en el escenario de la pandemia todos tenemos algo que hacer. Hablamos de la parte de prevención y hablamos de la parte de atención. Y yo creo que en la parte de la prevención todos tenemos algo que hacer. Y es, me protejo yo, te protejo a ti. Utilizamos nuestro cubrebocas, nos lavamos las manos, guardamos sana distancia. Si sospecho de que tuve contacto con algún positivo, me aíslo en lo que tengo la certeza de que si fui o no contagiado, para poder cortar esa ruta de contagios, y ser muy responsables en ese sentido. Tarde que temprano vamos a tener la vacuna, pero mientras eso sucede, nos toca protegernos y nos toca limitar ese daño. Habemos personas que a lo mejor nos podríamos contagiar y la vamos a pasar pues muy leve, pero podemos ser portadores hacia alguien que realmente la pueda pasar muy mal y que pueda perder la vida. Entonces, yo creo que son momentos de solidaridad, son momentos de empatía, son momentos de responsabilidad con el otro, para tratar de limitar esta curva de contagios, esta curva ascendente que todos hemos visto que estamos viviendo ahora, y que tiene consecuencias en todos los niveles, en el económico, en el social, en el académico, en el afectivo, en el psicológico, en todo tipo de aspectos de nuestra vida. Y por primera vez, yo creo que todos tenemos algo que hacer en esto. No está nada más en manos de los científicos, no está nada más en manos del gobierno, está en función de cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que como mensaje final es ese: apelar a esa conciencia, a esa reflexión y a esa responsabilidad y solidaridad para el bien común. Claro que sí, bastante importante, doctora.
este mensaje que nos deja. Un gusto haberla tenido, de verdad, bastante grato haber platicado con usted. Le deseo una muy bonita noche y pues bueno, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta Hasta luego. luego.